Panorama 1410, el diario en la radio, de lunes a viernes a las 8 de la mañana. Continuamos aquí en Panorama 1410, ya estamos recibiendo aquí en estudios al doctor Eduardo de Melo Bolotao, virólogo del Instituto Clemente Estable, a quien le damos las gracias y la bienvenida al estudio. Un gusto, buen día a todos, a las órdenes. Ahí te acerco un poco el micrófono para que se te escuche bien. Bueno, hablábamos en la previa, antes de salir al aire, de que no hay lugar en el mundo y no hay forma de escapar a la pandemia. A vos te tocó hasta en la vida, estabas en el Uruguay, te agarró la pandemia, te cambiaron todos los planes y acá estás. Sí, de verdad, vine un rato a disfrutar un poco de la tranquilidad del país. Igual, por suerte, estoy en Uruguay en este momento, ¿no? Creo que no Sí. hay pocos lugares como Uruguay para estar en una pandemia, ¿no? Uh-huh. Entonces, de verdad, una suerte y seguramente cambiaron los planes y mucho trabajo por adelante. Y bueno, a colaborar con todo el esfuerzo que tenemos acá. Sí, dicho por un virólogo que digas que el Uruguay es un buen lugar para pasar una pandemia, a uno le da cierta tranquilidad, ¿no? Por supuesto que sí. Le da por lo menos, digo, bueno, Además un virólogo brasileño, ¿no? Claro, un virólogo brasileño que dice que en el Uruguay es el mejor lugar para pasar la pandemia, a uno le da cierta tranquilidad. Claro, viste que nos aporta esa serenidad que uno a veces en el día a día por ahí pierde, ¿no? Con las noticias minuto a minuto, si bien no hay que relajarse, pero es buena noticia, ¿no? Es buena noticia, sin duda. Bueno, también conversábamos de la situación en Brasil, y ya que estamos contigo queríamos preguntarte, porque esto de las mutaciones del virus, ¿no?, genera preocupación en la gente, genera también preocupación en cómo uno puede llegar a afrontar esas mutaciones, ¿no? Se ha hablado mucho de la mutación de la brasilera, ¿no?, que le dicen el virus brasilero, ahora ha pasado a tener nombre. Más allá de la mutación en sí, de la explicación biológica de la mutación, ¿qué significa para la gente, ¿no? ¿Qué significa esta mutación? ¿Es más virulenta? ¿Se contagia más rápido? ¿Provoca más muertes? Sí, los estudios tienen indicado que sí, la transmisibilidad más alta y la carga viral presente en pacientes también tiene sido más alta también. Los estudios relacionados a la mortalidad aún no comprobó que eso sea directamente relacionado a estas mutaciones. Uh-huh. Pero sí, por supuesto, cuando se aumenta el número de contagios y aumenta el número de casos, en consecuencia de esa transmisibilidad de contagio más fácil, llega a la mortalidad natural por la enfermedad. Entonces, uh-huh, eso puede llevar a un aumento de mortalidad, pero no directamente por las mutaciones, y uh-huh, sí por toda la facilidad de contagio que tiene. Y eso preocupa, sí, muchísimo a todos, no solo a la población común, pero a los científicos, a todos que vienen trabajando por eso desde el año pasado. Pero es una condición natural de estos virus. Eso pasa en la naturaleza todo el tiempo, que no lo vemos. Claro. Hay muchas mutaciones que llevan el virus para atrás, para la eliminación. Para que el virus termine desapareciendo. Puede darse también. Puede darse. Claro. Eso da todo el tiempo. Entonces, ajá, tiene varios caminos de evolución y algunos de ellos son ¿Y por qué pasa eso? A pesar que es un virus que no cambia tanto como otros que conocemos, pero como tiene una población humana gigante, uh-huh, llegamos en 3 meses a casi todo el planeta, ¿no?, de contagio. Eso permite que el virus va cambiando, mismo de forma lenta, se permite hacerlo. Entonces, uh-huh, las chances, tenemos un laboratorio natural muy grande, claro, que permite hacer todo tipo de combinaciones. Uh-huh. Entonces, en general, en los países donde no se frenó mucho eso, las chances de aparecer son mayores. Uh-huh. Pero eso no impide que pueda pasar en otros países, como acá en Uruguay, una frecuencia menor, pero de algún momento un salto evolutivo te puede llevar a eso. Claro. No es común. Cuanto más chance tenga de contaminación, más chance tenga que esos errores naturales pasen y eso lleve a una muestra que preocupe más. Claro. Otra de las preocupaciones que genera, evidentemente, el hablar de que el virus va mutando, es que cualquier medida que vos tomes en el caso de las vacunas pueda llegar a tener, perder efecto, ¿no? De que vos digas, bueno,
ante una determinada mutación, bueno, ya no me sirve la vacuna de Sinovac, ya no me sirve la Pfizer, ya no me sirve AstraZeneca, en fin, no me sirven. Entonces, esa duda que empieza a existir, ¿qué tanto de valedero tiene y qué tanto de no? No, como dije antes, sí preocupa, Sí. pero en realidad siguen los estudios para entender si eso va a funcionar de largo plazo o menor plazo. Ujú. Igual lo bueno que tiene que muchas de estas tecnologías que tenemos hoy para las vacunas permite cambios mucho más rápidos que las tecnologías antiguas. Ujú. Entonces llegar a modificaciones para algunas vacunas no es complicado, para Pfizer, para AstraZeneca, que son cambios que se hacen en laboratorio y con una fase clínica que ya se conoce mucho más fácil por todo el tema ya abordado por eficacia, seguridad, te permitiría llegar a resultados más rápidos para ese cambio. Pero los estudios que apuntan con las vacunas que tenemos hoy y varias de estas variantes, ¿no? Sudafricana, brasileña y de Inglaterra, Claro. del Reino Unido, estas ya permitieron mostrar que las vacunas actuales tienen eficacia contra estos virus, por lo Ujú. menos, y los Ujú. primeros estudios que están demostrando, ¿no? Y eso, claro, necesita algún tiempo para entender. Claro, sí, pero como vos decís, la naturaleza va haciendo que mute el virus. Claro. Sí, otro punto importante es que los estudios de vacunas siguen. Tiene más de 200 vacunas en estudios Ujú. en el mundo. Entonces, hay algunas que ya están autorizadas en fase 3, en fase 4, pero hay muchísimas otras que aún están en fases clínicas anteriores. Ujú. Entonces, Claro. cuanto más vacunas vengan, cuanto más tecnologías vengan, se puede experimentar contra estos virus que ya están. Eduardo, ¿qué se sabe de la Sputnik Light? De esa que tendría una duración más o menos de 6 meses, que eso sería para inmunizar a personas después de los 6 meses que hubieran tenido coronavirus en algún momento, digamos, lo cual daría un tiempo para vacunar al resto de la población que no ha tenido la enfermedad. ¿Qué se sabe acerca de eso? ¿Qué tan real es? Y lo otro, cuando usted apuntaba a las tecnologías de las vacunas, quería consultarle cuál es la diferencia entre la CoronaVac y el resto de las vacunas, ¿no? Teniendo en cuenta que las otras vacunas funcionan con un ARN mensajero, digamos que laburan sobre una proteína del ARN, y la vacuna china tiene otro tipo de funcionamiento. Sí, la Sputnik es un virus, un adenovirus vector, Ujú. lo mismo que la AstraZeneca, y hay otros productores con este tipo de tecnología, que es un virus conocido, que no Bien. causa ninguna enfermedad, pero que puede transportar una parte del genoma del coronavirus, del SARS-CoV-2. Y esta proteína que te va a inmunizar es una estrategia parecida con la de Pfizer, o Moderna. Bien. Y te lleva un ARN mensajero y produce directamente la vacuna, la proteína viral, ¿no? Dentro de nuestras células. Nosotros producimos la vacuna. Claro, se va reproduciendo eso. Ahí va. Pero eso no por un largo tiempo, eso no queda en usted. Tu genoma no es alterado en nada. Eso orienta a las células a producir por un tiempo esta proteína. Bien. Que va a estimular el sistema inmunológico. Correcto. Y la CoronaVac de Sinovac es una tecnología que ya se conocía más de 70 años, de las primeras vacunas, que son virus inactivados. Entonces hay muchas vacunas que se utiliza esta tecnología, influenza, rabia, y esta tecnología es muy segura desde el punto de vista tecnológico y estimula muchísimas otras partes del sistema inmunológico. Hay diferentes tipos de activación del sistema y eso permite una amplitud grande también del sistema. Bien. Entonces son diferentes estrategias que son reconocidas en muchas vacunas que nosotros utilizamos hoy. Todo el calendario infantil tiene múltiples tecnologías de vacunas, atenuadas, inactivadas. Hasta ahora estamos considerando las tecnologías que ya conocemos, ¿no? Las que son nuevas para nosotros es justamente Pfizer y Moderna, pero los resultados actuales son muy buenos, de verdad son muy buenos. Claro, la gran mayoría queda con miedo en relación a eficacia y yo me preocuparía mucho más con la inseguridad biológica de las vacunas. Y eso pasa muy fácil en los estudios de fase clínica.
¿no? Mm. Se Bien, comprobó eso una seguridad muy grande Bien. Hablas de la inseguridad biológica, sobre efectos indeseables, ¿no? claro. Y eso no pasó en ningún caso grave, ya son millones de vacunados, son más de 400 millones de vacunados en todo el planeta, y eso permite una seguridad muy grande. Ujú. Antes los estudios de fase 3, por ejemplo, que la gran mayoría no conoce, no llevaba ese número grande de personas, Claro, sí, la muestra era mucho más chica. mucho menor. Y estaban hablando de miles de personas, y ahora ya pasamos de esta escala para millones de personas. Entonces la seguridad de las vacunas, los resultados son muy buenos, son robustos, ¿no? Ujú. Bien, bien. Eduardo, ¿a qué responde la rapidez con la que se han encontrado las vacunas? ¿No? Porque nosotros hemos salido a hacer alguna encuesta y en la calle la gente nos dice, mirá, para descubrir tal vacuna fue tanto el tiempo. O sea, responde a la tecnología, a que todo el mundo se puso a buscar la vacuna, porque como que Eso. existe una confusión, la gente a veces desconfía y dice, pero ¿por qué salió tan rápido? ¿No? Son sumatorio de factores. Bien. Eso, bien como hablaste, la tecnología te permite, las tecnologías más nuevas te permiten modelar más rápido el sistema que Ujú. quiere. Y un factor que es muy importante, que muchas enfermedades que hoy se busca, mira, no tenemos vacuna para HIV, para AIDS, por ejemplo. Bien. ¿no? Porque el número de personas a entrar en los estudios es mucho menor. Y teníamos coronavirus en todos lados. Claro. Eso te permitía hacer todos los grupos necesarios para una validación de verdad. Entonces Ujú. teníamos gente de todos los grupos etarios, todas las personas de grupos de riesgo, Claro. y no solo en Brasil, en todos los países. Entonces eso aceleró muchísimo la fase después del laboratorio. Una fase preclínica, que dentro del laboratorio, hasta la experimentación animal, Ujú. pasando por toda esa etapa, entran los estudios en fase humana. Ujú. Entonces el número de personas, las características y diversidad de las personas permite adelantar todo ese tiempo. Y seguramente el aporte financiero, ¿no? La plata de inversión en todo eso fue muy grande. Además de eso, como hablamos, mucha gente de otras áreas científicas se dedicaron a trabajar con eso. Ujú. Entonces eso nunca pasó antes. Por eso se logró un resultado masivo, muy rápido, y hoy tenemos, por lo menos en un plazo muy corto, ¿no? 4 vacunas ya en fase 4 prácticamente de vacunación. Bien. En el entorno científico, Eduardo, ¿existe un consenso en que el virus está, me imagino, siempre estudiándose? Debe ser el virus más estudiado de la historia de... Sí, actualmente, seguramente. Sin duda, me imagino que hay muchos ojos en muchos microscopios mirando a ver qué hace el virus. Pero hay como una especie de, bueno, la comunidad científica está de acuerdo que se han seguido los pasos adecuados, se han hecho todos los procesos, el estudio del virus, el estudio de la vacuna, la forma en que se está vacunando a nivel del mundo. Hay como una especie de consenso. ¿Hicimos las cosas bien? Sí, de consenso sí. 100% nunca hay. La humanidad no camina 100% para nada, ¿no? Sí, sí. Pero sí, la gran comunidad, la gran mayoría de la comunidad científica está de acuerdo que sí se cumplieron lo necesario para lograr resultados tan importantes tan rápido. Ujú. Y estamos viendo ahora en la práctica que todo eso estaba de acuerdo, ¿no? Ujú. Porque vemos que los efectos secundarios no son nada diferente de lo que ya estamos acostumbrados. Eso da seguridad a la población, y a medida que la gente se fue vacunando, va a decir, no, mira, no me pasó nada, o solo me pasó una fiebre, lo mismo que pasa siempre. Mi hija fue vacunada ahora con 6 meses, y la penta viral es una cosa estúpida para Claro. un efecto secundario, te da fiebre, dolor. No, claro, sí, tiene... Entonces ya estamos acostumbrados a mirar eso en los niños, y ahora nos causa un poco de recelo, ¿no? Pero seguramente sí, estamos en consenso de que todos los pasos, y lo más importante era eso, de tener la eficacia comprobada en campo, ¿no? Claro, sí. Eso estamos teniendo ahora. Entonces los estudios en San Pablo, que vienen demostrando que la CoronaVac ha funcionado muy bien en los ancianos, reduciendo la mortalidad directa, es muy importante. Y los resultados estaban siendo esperados solamente para mayo. Y la gente ansía por eso. Mira, están vacunando, pero no está pasando nada. Es lo mismo que esperar algunos meses, Claro. porque eso puede ser considerado vacunado
después de la segunda dosis, a partir de un cierto tiempo que su sistema inmunológico está funcionando a full. Sí, que responde a la vacuna. Eso, a cualquier cosa. A partir de ahí el contagio sigue los estudios controlados. La persona piensa también que tiene que funcionar igual. Los estudios de antes, de fase 1, 2 y 3, son controlados. Esos estudios ahora no tienen ese control. Entonces se permite evaluar muchas otras cosas. Uh-huh. Y, por ejemplo, vamos a un ejemplo práctico, ¿no? Uno se vacuna, se da la primera dosis. De esa primera dosis, las personas que se la han dado, que están anotando para dársela, ¿de qué lo protege? ¿Qué es el efecto primero que... Ese efecto tiene una eficacia menor do que las 2 dosis, por eso se necesita 2 dosis. Algunas vacunas necesitan una dosis para completar su ciclo de estímulo al sistema inmune. Entonces te permite, no te permite estar seguro, te permite estar seguro. Las medidas tienen que seguir, incluso después de la segunda dosis, no te permite estar seguro por un rato. Pero la seguridad individual, aún estamos en una fase que el vacunado tiene la seguridad individual. Para llegar a la seguridad de grupo, ¿no? De rebaño, como se habla, necesitamos que mucho más personas se vacunen. Ahí sí vamos a estar colaborando para todos en un momento, como pasa para la vacunación infantil, ¿no? Que ya es para sarampión, que tenemos que mantener la cobertura vacunal bastante alta para que justamente se contengan los brotes. Claro. Y eso va a pasar lo mismo para el coronavirus. Y después que te das la segunda dosis, ¿cuánto tiempo tarda el sistema inmunológico de las personas en promedio, ¿no? Obviamente. Mucho menos, mucho más rápido. Sí, ¿cuánto tarda en generar una respuesta inmune al virus? Eso varía de persona a persona, grupo etario, si es anciano, si no es, tiene una diferencia ahí, pero acredito que dentro de los 10, 15 días eso ya está listo para funcionar. Ya está por meses ahí. Claro. Y como hablaron anteriormente, el tiempo que eso va a llevar aún está en estudio, porque claro, en los estudios de seguridad y de eficacia vacunal por meses o por años, a veces se acompaña por años. Claro. Y no tenemos ese tiempo estamos ahora. Claro. Justamente ahora, los primeros vacunados en fase 3 son de julio, agosto del año pasado. Claro, todavía no corrió el tiempo como para... Eso, para evaluar si queda, por lo menos por 6 meses sabemos que queda. Claro. Entonces ahora los resultados pueden demostrar que por un año se queda. Y según los estudios, en tu caso como virólogo, no necesariamente con este virus, sino normalmente con cualquier virus, ¿cuánto tiempo el sistema inmunológico de una persona puede quedar alerta ante un determinado virus? Exactamente, eso varía de enfermedad para enfermedad. Por ejemplo, con la gripe común. Depende porque el virus cambia tan rápido, que esta inmunidad no funciona más para los nuevos virus. Claro, por eso todos los años cambia la vacuna. Entonces la vacuna de influenza, de gripe, es anual. La fiebre amarilla ya te pasa de 10 años. Claro. Entonces, esa es una vacuna que toma una vez y ya está. Sí, en el caso ideal, ¿no? Si no mutara el virus y no hubiera diferentes variantes del mismo, vos podrías lograr la inmunidad, por ejemplo, en el caso de la influenza, como decías vos, si no variara en el tiempo, vos te vacunarías una sola vez y siempre estarías inmunizado. Exacto. Como el virus evoluciona, cambia y todos los años te tenés que dar una vacuna diferente. Lo mismo funcionaría entonces para el coronavirus. O sería esperable, digamos, que tuviera el mismo comportamiento. Yo esperaría que sería un medio termo, ahí entre los dos, porque no es un virus que esperamos bajar los números de contagios, y eso es que para influenza no controlamos tanto como para coronavirus. Claro. Para el COVID. Si controlásemos influenza tanto, ahora estamos controlando. Los niveles de infección para influenza fueron muy bajos. El año pasado y este año. Las medidas que tomamos contra COVID terminaron favoreciendo el contagio por la gripe común. Exacto, a otros patógenos bacterianos y todo eso facilitó muchísimo, porque son las mismas medidas de prevención. Claro. Entonces seguramente los estudios comprobaron que si no hacemos nada, ahí sí tenemos problemas en serio. Tenemos que reducir mucho el número de contagios. Y eso viene por la vacunación y por las medidas otras que estamos tomando. La vacuna solo
no va a ser un milagro. ¿Me explico? Y eso tenemos que pensar de forma a forma, de caso a caso. La vacuna es una de las armas que tenemos. Y las vacunas componen un grupo de armas. Pero las medidas como los tapabocas y todo eso, la higienización de todo que estamos haciendo de forma coordinada, con protocolos, va a quedar como una forma cultural de saber lo que hacer en el momento correcto. Claro, Eduardo, cuando hablamos del tema de las pruebas y de los análisis, también se generó una cierta polémica, no aquí en Uruguay, sino en Argentina, porque cuando se hacían las pruebas había gente que decía que no le hacía nada a la vacuna, qué sé yo, y bueno, después se descubrió, las autoridades tuvieron que decir, bueno, a algunos sí le dimos la sustancia y a otros le pusimos placebo. Cuando decimos placebo, ¿de qué hablamos puntualmente? ¿Qué es lo que se busca, no, cuando a alguien se le da una vacuna X y a la otra persona se le busca placebo? ¿Cómo se evalúan esos dos comportamientos y bueno, y qué componente químico o qué componente de virología tiene esto otro que por ahí no se llega a identificar como la sustancia reactiva en sí? Muy buena pregunta. La verdad, los estudios de control son duplo ciego. La persona no sabe lo que recibe y tampoco quien lo vacuna sabe lo que está dando, administrando, ¿no? El placebo es justamente lo mismo que tiene la vacuna original, sin la proteína o el virus. Son todos los otros componentes que pueden ser adyuvantes, estabilizantes, azúcares, toda la fórmula de agua, ¿no? O medio de cultura, todo lo que tiene de componentes de una vacuna original sin lo que te va a estimular. Para justamente entender cuáles son los efectos que eso puede causar. Y saber si hay un efecto psicológico también. Claro, la persona cree que estaba inmunizado. Todos creen que está inmunizado. Claro. Todos tienen que tener esa sensación para saber y si realmente funciona, va a funcionar solamente para los que fueron vacunados. Y cuando se abren los resultados al final de los estudios, sí, ahí se comprueba que la gran mayoría de los vacunados respondió mucho mejor a aquellos que recibieron el placebo. Claro. Pero para eso, ¿qué es importante? Los dos grupos tienen que estar libres para contagiarse. Entonces, en una enfermedad donde no están libres para contagiarse, este tiempo de estudio lleva mucho más tiempo. Ahí se explica del tiempo de producción de la vacuna. Por ejemplo, para HIV, ¿quién quiere ser el grupo control? Recibir placebo para una vacuna de HIV. ¿Te gustaría? Y después tiene que entrar en contacto de alguna forma, está libre, hacer lo que haga, su vida normal, hasta el punto de infectarse y saber si es una vacuna o si es un grupo placebo. Es complicado. Entonces hay enfermedades que son muy complicadas de gestionar, que no se permite hacer cosas tan rápidas o tan sencillas como que hicimos para virus que son de transmisión respiratoria y que en muchos casos se ve con facilidad. Los voluntarios fueron miles de personas. En Brasil se anotaron, pidieron como en la primera fase 3, 2.000 personas y se anotaron más de 30.000 personas como voluntarios, sabiendo que un grupo iba a recibir placebo. No sabías, pero sabías que te podía tocar. Y a muchos le tocaron. Conocí muchas personas que cuando abrí el estudio, yo fui placebo, yo fui vacuna. Y la empresa llama para vacunar a los demás que antes no tenían recibido la vacuna. Exacto. Si uno mira el contexto, ¿no?, de cómo se mueve una pandemia, no solamente esta, sino en el contexto histórico, ¿cuánto tiempo vamos a estar bajo el signo pandemia, ¿no?, con la bandera pandemia? ¿Con esta bandera o con bandera pandemia? El mundo mirando todavía para el costado, aunque esté vacunado, diciendo, bueno, seguimos en pandemia. Sí, eso, bueno, depende mucho del ritmo de vacunación y de las medidas tomadas en grupo general, ¿no? Como hablamos anteriormente, si uno no hace lo que tiene que hacer, todos los demás van a pagar un precio de largo plazo, porque eso va a seguir. Como explicamos antes, si Brasil no hace lo que tiene que hacer, no solo los países vecinos, todo el planeta
a pagar ese precio, porque el virus va a seguir ahí molestando. Va a seguir desplazándose o cambiando o alguna cosa nueva. Eso tiene que ser decisiones generales en grupo, acordadas de forma que sí, tenemos que hacer todos iguales. Entonces no importa si todo el Estados Unidos consigue se vacunar. Claro. Si la mitad del planeta no consigue, ellos van a seguir en problemas para apertura de turismo, apertura de comercio. El virus va y viene, va y viene. Ya hay confirmación de reinfección. Entonces, seguramente al futuro de vuelta se puede agarrar el COVID, pero no esperamos que sea de la misma forma, pero seguramente puede pasar a algún grupo de riesgo. Claro, puede haber una reinfección. Exacto. Y puede afectar a grupos de riesgo. Exacto. Entonces, no estamos libres solos. La bandera de pandemia creo que va a quedar. Esta no fue la primera, ni será la última, pero esta va a seguir de largo plazo en cuanto nosotros todos no sepamos lo que tenemos que hacer. Y eso va a llevar de largo plazo. Sí, normalmente se ha manejado información, aprovecho para consultarte si es verídica, si está bien, que las pandemias evolucionan en periodos de 5 años, una cosa así, o sea, por mediciones históricas, en otros contextos, con menos tecnología, en otros momentos de la historia de la humanidad, con también una movilidad menor, porque no es lo mismo cómo se viaja o se mueve hoy las personas en el mundo que como se hacía años atrás. Nos venían en los barcos, las pestes, como le decían en algún momento. Ahora viajan en un avión y en pocas horas están del otro lado del mundo. Entonces, teniendo en cuenta eso, se puede pensar en, bueno, esta pandemia desaparece en X tiempo, se le puede poner un tiempo, decían 5 años, pero te puedo decir un X tiempo, cualquiera sea. Es difícil. Lo que siempre hacemos son proyecciones dentro de lo que se va logrando hacer o encontrar de solución también, de medicamentos, de vacunas. Eso te puede encurtar los tiempos o no te permitir encurtar los tiempos. Creo que vamos a seguir ese tiempo de 5 años, a cada 5 años sigue alguna cosa, como tú habló, tiene un componente humano muy grande y nosotros somos una población de más de 7 billones, casi 8 billones de personas, que claro, en menos de 24 horas están en el otro lado del planeta. Hay siempre un componente ambiental, porque estos virus siempre existirán, están existiendo, seguirán ahí en otra especie animal, pero si pasara a los seres humanos, quedará con nosotros. Nosotros tenemos esa responsabilidad y tenemos que tener conocimiento de eso. Es una responsabilidad nuestra y tenemos ese impacto para todo el planeta. Eso seguramente va a pasar. El tiempo no hay como precisar. Se trabaja justamente para hacer proyecciones y seguir trabajos que sean de largo plazo. Justamente por la parte social, la parte económica, y la parte de salud pública, que es un agravante. Ahora tenemos que decidir quién va a entrar, quién va a salir del país, de qué forma entrar, de qué forma salir. Si hablase de eso a 20 años, a 10 años atrás, en las clases ya hablamos de esas cosas. Cuarentena, y algunos pensaban, no se usa más la cuarentena, solo para animales, ¿no? Los animales pasan por cuarentena. Claro. Un caballo que va a una carrera a otro país pasa por cuarentena, todo eso, porque el riesgo de llevar enfermedades que allá no hay. Y nosotros no hacemos eso con nosotros. Entonces el riesgo es de un comportamiento humano, tiene un componente ambiental, que ya lo conocemos, la deforestación y toda esa parte. Precisar un tiempo es muy complicado. Depende de cada enfermedad, de cómo ella se maneja. Una enfermedad, por ejemplo, de transmisión vectorial por mosquito, tiene una forma de lidiar. Difícilmente se va a repasar por todo el mundo como una enfermedad respiratoria, que sí, seguramente tiene la capacidad de llegar a todos lados. Te consulto porque justamente vos me estás hablando del comportamiento humano y de lo que las personas hagan, en definitiva, termina siendo decisivo, ¿no?, en ese comportamiento. La inmunidad que la vacuna nos puede dar, seguramente le dé como un aire de seguridad a las personas. Y la pregunta que uno se hace es, tal vez la persona está protegida, pero puede ser un vector. Seguramente. Entonces,
porque tampoco está establecido si la persona es capaz de, aunque no enferme, ser el vector de contagio para otra que no esté inmunizada. Exactamente. Entonces pienso que, claro, el vacunado tiene que pensar como un asintomático funciona. Él no tiene la capacidad de desarrollar la enfermedad, pero tiene la capacidad de transmitir. Aún que menos, aún sí tiene. Claro, entonces, aunque la carga viral sea menor, sí puede por contagiar menos tiempo, claro, ¿no? Entonces, eso preocupa, esa forma de pensar que no, estoy seguro, puede ser cualquier cosa, no necesito más usar eso, claro, y ya estoy. Esto no es así. No es así. Tenemos que pensar que somos como los asintomáticos son, los que fueron positivos por COVID, y hoy están bien, pasaron por eso bien. Estas personas son como los vacunados. Claro. Y seguramente tienen la capacidad, ya vimos, de reinfección. Entonces, algunas personas que sean vacunadas, te acuerdas que la eficacia nunca es de 100%. Claro. Entonces, 1%, 2, 0,5% se va a enfermar. Y igual va a transmitir. Entonces, tenemos que pensar que no en los 90 que siguieron lo mejor posible, pero los 0,5, los 5, los 1%, los 2. Que son los que complican todos. Que complican todo. A nivel individual, obviamente, porque lo sufren con una gravedad extrema, y a nivel de los mecanismos de salud de un país, ¿no? Sí, totalmente. Son los casos esos son los que terminan complicando todo al sistema de salud. Sí, sin duda. Porque antes estábamos preparados para una cama de CTI a tantas mil personas, y ahora vemos que eso no alcanza para este tipo de enfermedad, porque no sacamos las otras enfermedades, incluimos una más, ¿no? Una de las preguntas que surgía, lo que decía Juan Pablo hace un rato, que le preguntábamos a la gente en la calle, también una de las preguntas que surgía era, después que te vacunes, ¿no? Si supongamos que la eficacia es 6 meses, 6, 7 meses, ¿no? ¿Las personas se van a poder volver a vacunar? Yo creo que sí, si el sistema influye de esa forma, pasaría lo mismo que para la gripe. Tenía que pensar... Entraría a un periodo de tiempo cada tanto a renovar la vacunación. A renovar la vacunación hasta que esté de forma controlada la enfermedad, con seguridad. O sea que sí es probable que este esfuerzo de la vacunación no quede solo en este primer impacto, que si no va a haber que por parte de los estados estar pensando como con la vacuna de la gripe y mantenerla en tener el tiempo. Nuevas tecnologías o seguir buscando alternativas a eso también, a componentes que se sumen. Entonces, claro, la idea es que no pare ahí y que siga en la cabeza del Estado, que hay un periodo largo de planear, de proyección en salud pública que no se terminó. La vacuna no es la solución. Sí, es parte de la solución, pero no es la solución. Muy importante, es una arma muy importante. Estoy esperando que llegue luego mi turno para me vacunar, claro. Igual. Y espero que la gente comprenda la importancia que es eso para justamente retomar muchas de las actividades que hoy estamos parados esperando, ¿no? Para todos, de una forma general. Hoy se anunció una medida, bueno, hablábamos también fuera del micrófono al principio, la situación en Brasil, ¿no? Y la presión que está ejerciendo sobre la frontera que tenemos con Uruguay, donde una calle separa un país del otro, ¿no? Sí, no se separa, la verdad. En realidad, al contrario, la vida en común justamente es tan común en esa frontera seca que no hay casi diferencia. Sí, no hay diferencia. Yo fui a Chuy. Claro, y veo que la plata se acepta peso real. Claro, no, es como vivir en una sola ciudad. Bueno, lo mismo, vive en Uruguay, trabaja en Brasil y al revés. Y al revés, lo mismo sucede en Rivera. Entonces, claro, ahí hay una presión sobre los sistemas de salud muy importante. La situación de Brasil es preocupante y ejerce presión sobre la frontera uruguaya. Se pueden tomar muchas medidas, pero lo que estamos diciendo de esa realidad de ida y vuelta de todos los días, del común de las personas, genera que el virus vaya y venga en la frontera. Sí. Ahora, hoy se ha anunciado por parte del Ministerio que se van a llevar
por ejemplo, las vacunas que vayan quedando remanentes se van a como que a llevar hacia la frontera para tratar de inmunizar más. Eso está muy bueno. Bueno, la pregunta venía por ahí, sí. Eso puede ser una buena barrera para Sí, por lo menos paliar bueno. la situación, ¿no? Exacto. Tenemos que pensar, claro, que hay un plan de vacunación, pero ese plan tiene que ser inteligente y vivo. Tiene que cambiar a la necesidad de que se interesa. Entonces, sí, claro, hay departamentos que son críticos para el país, como es el tema ahora. Hay que reforzar medidas y justamente la vacunación puede ayudar muchísimo en contener los brotes que ya están y a reducir la entrada de virus en el país. Porque esa es una forma de contenerlos. Y como bien deciste tú, Brasil está con problemas serios. Río Grande do Sul ya está en negro, no solo la parte, ¿no?, de la región, ahí cerca de Uruguay. Eso complica muchísimo. Y de forma, yo pienso que muy inteligente, las vacunas que, no solo las que queden, pero que se siga haciendo un plan para estimular eso. Mira, tenemos grupos que se puede esperar un poco más, dependiendo de la necesidad, y necesitamos apagar el incendio ahí. Y ahí generar una vacunación específica para la región de frontera, que claro, no va a depender más de grupos etarios y cosas así, y sí de bloqueo, como hacemos para brotes de sarampión, brotes de enfermedades que están eliminadas en un país, de las vacunas y masivamente en la región masivamente se lleva a cabo, hasta después reemplazar por todos los otros departamentos. A principio, así se cierra. O sea que vacunar sobre la frontera lo más masivamente posible llevaría como a poner una barrera más de protección. Para que, sobre todo pensando en lo que hablábamos de las variantes del virus, ¿no? Que uno está siempre escuchando sobre la variante brasilera y lo que hablábamos al principio, bueno, ponerle un freno. Siempre me pregunto si la variante ya está, cómo está, si llegó, si no llegó. Eso no sé, pero que va a llegar, cuestión de tiempo. Como todo lo que pasó, Uruguay llegó un poco después. Sí, pero llega. Pero va a llegar. Va a llegar. Claro, la movilidad se ha habido reducida en fronteras menos permeables, por decirlo de alguna manera. Entonces, claro, uno puede pensar que la variante británica llegará, pero tal vez llegue un poco más espaciado en el tiempo, o la sudafricana también un poco espaciado en el tiempo. Pero sin dudas... Esas variantes ya están en más de 20 países. Claro, se desplaza, aunque... Muy rápido. Entonces un vuelo de avión ya te permite. De Brasil fue detectada, primero país afuera de Brasil, fue detectada en Japón, después en Corea del Sur. Entonces, estamos hablando literalmente del otro lado del mundo. Del otro lado del planeta, exacto. Entonces para que eso ya Italia ya tiene las variantes de Sudáfrica y así vamos. Entonces seguramente va a llegar en algún momento y las medidas ya teníamos algunas. Si podemos adelantar a ese problema, nos adelantamos, ¿no? Pienso que sí fue una decisión muy buena, pero pienso que ahora ya está en el sistema del Ministerio de la Salud una forma de planear para justamente contener esa entrada, estos brotes que ya está, Tiga está con problemas. Sí, claro, toda la frontera está al rojo. Entonces necesita de un plan específico para eso, a eso voy. Entonces por eso el plan de vacunación tiene que seguir, acá seguimos para generar lo que necesitamos, pero hay situaciones que son emergenciales y necesitan una otra mirada, una otra interpretación. Exacto. Decíamos que debe ser y es el virus más estudiado en la historia de la humanidad. ¿Se conoce todo? No. Nosotros, nunca puede pensar que se conoce todo. Siempre hay aprendizado. Y nosotros que trabajamos con ciencia y con conocimiento, como todas las áreas de la radio, por ejemplo, los micrófonos cambian, la tecnología cambia, y nosotros vamos aprendiendo sobre la marcha, ¿no? Con eso, ¿no? Una nueva forma de presentar, ahora ya tiene canal de YouTube y todo eso. Para la ciencia es lo mismo, y para ese conocimiento no va a parar. Siempre nos enseña alguna cosa. Por ejemplo, la gripe desde la española está completando 100 años ahora,
y estamos repitiendo las mismas cosas. Si pegas las fotos de la pandemia de 1918, todas las personas de tapaboca, el personal de seguridad de tapaboca, la cuarentena, el aislamiento social, y estamos repitiendo ahora las mismas cosas. Entonces el aprendizado tiene que seguir y no puede ser tan lejos sin olvidar de esas cosas, que la estrategia es mantener el conocimiento fluyendo. Entonces sí, es uno de los virus más estudiados, hoy seguramente es. No creo que sea lo más de la historia porque tiene un año solamente. Sí, por el tiempo que llevamos conviviendo con él. Sí, son miles de trabajos diarios publicados sobre el tema, de todas las áreas posibles, desde el social hasta el científico más profundo, ¿no? Con todas las tecnologías que tenemos en el planeta. Entonces, realmente una inversión muy grande en ciencia, en tecnología, en conocimiento, ¿no? A uno le queda la sensación de que la humanidad debería aprender, porque como vos también dijiste del pasar, esto pasa y va a volver a pasar con algún otro virus. Seguramente. Por simplemente ver la evolución biológica de nosotros, claro. Sí, con ese hecho nada más y nuestra presencia arriba de la Tierra sabemos que... Sí, estos microorganismos hacen parte de nosotros. Nosotros tenemos virus todos los días, exacto, hacen parte de nosotros. Sí, entonces lo que uno se pregunta es si la humanidad no podrá desarrollar una especie de alerta temprana con respecto a la aparición de estas cuestiones en este caso, un virus que logró propagarse en meses hacia todo el planeta, ¿no? Cómo tener una alerta temprana, decir a alguien que detecte y diga, miren lo que pasó. Algunas alertas existen, pero por ejemplo, cuando una alerta no se torna realidad, no gana más crédito. Vos decís que nos tenemos que enfermar porque si no, queda como que... Queda como una alerta, mirá, no pasó nada. No pasó nada. Lo próximo, también no pasó nada, quedó claro. ahí. Sí. Eso pasó con la H1N1 en 2009, que se alertó y se fue al extremo de muchos casos y después se comprobó cosas menores. Pero el alerta anduvo. Y después de eso pasaron otros temas como SARS-1, MERS, y no se comprobó salir de la burbuja, ¿no? De ahí, claro. de su contagio inicial. Por lo que me decís, estamos destinados a que, si viene otra, a repetir errores anteriores, porque es una incertidumbre muy grande. Es decir, aparecen casos nuevos de infección, por ejemplo, en humanos o en especies animales, casi que anualmente, de algunas enfermedades. Cada 2-3 años hay alguna cosa que llama la atención, pero que de ahí queda. Claro. Entonces, analizar todo el tiempo. Ahora seguramente vamos a estar por un largo plazo muy atentos a todo. A cualquier cambio, a cualquier forma, vamos a estar. Pero seguramente cometamos el error otra vez de que se nos pase un virus que... Sí, somos humanos y tenemos esa característica. Se nos va a pasar. No, eso no va a pasar. No va a pasar. Y después 5 años. Es como las llenas, ¿no? De los ríos. Claro. Estamos siempre esperando que el río llene, pero este año no pasó, el año que viene no pasa. Hasta que pasa. Sí. Y ahí viene todo igual, las mismas casas que quedaron abajo del agua, la gente no se fue, no cambió nada. Sí. La última y nos vamos. Como virólogo, si tuvieras que elegir, ¿qué vacuna te das? Yo tomaría cualquiera. Hoy cualquiera, sin duda. Las que están ahí, las que pasaron por fase 3, yo tengo una seguridad muy grande por la parte de efectos secundarios y sus graves, no me asusta ninguna de ellas. Y por la efectividad, tenía miedo de eso, de que las variantes pudieran lograr resultados más rápido que nosotros, ¿no? Claro. Pero creo que no, y con una grande cantidad de tecnologías eso permite nosotros también cambiarnos la forma de hacerlo. Entonces tenemos que ser inteligentes y usarlas, no usarlas. Perfecto. Entonces la que venga, creo que no hay una forma de vacunar, por ejemplo, elegir la mejor y vacunar todo el planeta, eso no existe. Ajá. Entonces tenemos que seguir
tenemos todas las posibilidades, tenemos esta posibilidad, vamos arriba. Vamos con la que nos toca. La que nos toca es la mejor. Para mí, la que me toca va a ser la mejor. Va a ser la mejor. Y voy a estar ahí para eso. Sí. ¿Tenés lista de volver a Brasil? Por ahora, Seguís en el Uruguay, que es el mejor lugar para pasar la pandemia? el tema es que tengo a mi madre allá, que no veo a más de un año. No la veo, Sí, está claro. aislada en casa, Sí, esperando su turno para vacunación, que aún no llegó. Entonces la mantenemos ahí guardada. Está bien. Hay Pero la afecto, persona acá hay no afecto. entiende, no tiene la comprensión real de cómo Sí, sí. está grave La situación en la Brasil. situación en Brasil, de cómo está grave, de Sí, cómo está grave. Inexplicable, porque acá estamos tranquilos, de verdad siento una tranquilidad y una angustia por Ujú. todos aquellos que conozco allá, Claro. que perdí ya compañeros y los padres que se fueron de estos compañeros, de varios, ¿no? Sí, sí. Entonces eso llama la atención. Claro. Yo conozco muchas personas que se fueron, Ujú. que no morirían por nada. Entonces complica, sí, se da una cosa medio de dualidad, ¿no? Sí, sí. Sí, de estar claro. tranquilo, pero no Sí, estar. hay todo un drama humano ahí que, bueno, claro, por suerte, el Uruguay no lo está viviendo, ¿no? Sin duda. Sin Entonces, duda. el uruguayo tiene que estar muy contento de estar acá, de ser uruguayo, de poder ver sus parientes acá. Sé que hay mucha gente que tiene parientes en Europa, en Brasil, en Ujú. Argentina, y los complica también, como pasó en Italia en principio, España, Sí, ¿no? sí. Muchos de los parientes que estaban allá. Y ahora vemos eso acá y quedamos un poco más tranquilos, sí, de cómo hacerlo. Mm. Y vemos que la población respeta la ciencia de una forma muy particular, muy sencilla, y eso es lo más importante. Los científicos son iguales a todas las personas, son hijos Sí. de otras personas como todos nosotros somos, y trabajan igual. Ujú. Entonces es muy importante reconocer eso como parte de nosotros, no como una cosa que no se ve. Claro. La ciencia está en todo, está acá adentro, está allá afuera, Sí, y sí. debe seguir como parte de la sociedad, a la mano derecha, ¿no? Como se dice, creo que con las dos manos. Ujú. Debemos seguir juntos ahí por un largo plazo. Sí, sí, bueno, ha sido también una de las cosas que también ha dejado la pandemia, hay que tenerlo en cuenta. La ciencia tomó un rol protagónico. Sí, como nosotros esperábamos que Siempre sí. tiene un rol protagónico, pero ganó las primeras planas, por decirlo de Sí, alguna consiguió hablar un poco más espacio y aportar en las decisiones, que fue fundamental. Creo que es lo fundamental para el suceso de Uruguay, ¿no? Para lograr esos resultados. Fue el aporte de la ciencia en conjunto con todas las actividades de la sociedad, ¿no? Digo todas porque la población es la herramienta número uno de ese proceso, el engranaje número uno de ese proceso. Pero ellos, haciendo las medidas funcionaren, mira que las proyecciones van cercando de todo aquello que se estudia, ¿no? Ujú. Entonces te da seguridad mayor para seguir adelante y hacer más cosas. Bien, muy bien. Bueno, conversamos con el doctor Eduardo Bolotado, el virólogo del Instituto Clemente Estable. Te agradecemos estos minutos, han sido más que esclarecedor en muchas cosas, y como vos también decías, es una primera arma el vacunarse, así que instamos a la gente que no tenga miedo, que se vacune, que con esto damos los primeros pasos para salir del problema. Seguramente, es por ahí. Este Bueno, es el camino. agradecerte nuevamente, y te vamos a estar molestando para ver cómo evoluciona y que charlemos nuevamente. Esperamos estar hablando siempre de las cosas buenas y los caminos de seguridad que tenemos. Gracias, Eduardo. Panorama 1410, el diario en la radio, de lunes a viernes a las 8 de la mañana, para estar al día con todo lo que sucede en lo nacional e internacional. Panorama 1410.